El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos hermanos. Los saluda a su amigo, su hermano Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar cómo poder nosotros analizar desde el punto de vista de nuestra creencia, de por qué Jesucristo, siendo el Padre, dice aquí que nadie conoce el día y la hora de su venida, ni los ángeles, sino el Padre. ¿Será entonces que Jesucristo no es el Padre? Bueno, esta pregunta nos la va a responder un pastor de la iglesia del Nombre. La verdad se los digo, un gran hombre de Dios, fue un gran hombre de Dios, un maestro en la Escritura. Y lo va a dejar pensando usted, mi hermano. Y vamos a analizarlo, como siempre se los digo, aquí, en la verdad de la Biblia, aquí. Entonces vamos a escuchar lo que él dice. No se olvide, por favor, darle me gusta a la conferencia y ayúdenme a compartirla. Escuchemos qué es lo que él dice. Vamos allá. De aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces los testigos de Jehová usan ese versículo para decir, vea, ¿cómo va a ser el Hijo, va a ser Dios si no sabe ni cuándo viene? Y eso suena lógico. Si Él no sabe cuándo va a venir, ¿cómo va a ser Dios? Pero eso solo está en Marcos, porque Marcos, como les expliqué anoche, está presentando a Jesús como el siervo. Y el mismo Jesús dijo, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero el mismo versículo en Mateo 24, 36, no dice el Hijo, dice de aquel día y la hora, ni los ángeles del cielo lo saben, sino el Padre. No dice que el Hijo no lo sabe. ¿Y cómo es que si no lo sabe, en el sermón profético, pero el día y la hora, vean, no dice que el Hijo? Porque Mateo está hablando de Jesús como el Rey Mesías. ¿Y cómo es que si no sabía cuándo viene, dijo todo lo que sucederá antes de su venida, en su venida y después de su venida? Todo lo dijo en el sermón profético, el capítulo 24 y 25 de Mateo. Bueno, ustedes ya escucharon lo que dice el hermano Eliseo Duarte. De verdad se los digo, un maestro en las Escrituras. Y él compara lo que dice Marcos capítulo 13, verso 32. Pero aquel día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Con lo que dice Mateo capítulo 24, verso 36. Vamos a leer lo que dice allá. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, aquí vemos, mis hermanos, aquí vemos que como que hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción y el hermano Eliseo nos lo dice. ¿Por qué Jesucristo, si no sabía el día y la hora, cómo es posible que nos diga en Mateo capítulo 24 todo lo que acontecería antes, durante y después de su venida? Entonces eso nos dice que él sí sabía las cosas, sí las sabía, ¿no? El hermano Eliseo dice que en Marcos, pues Jesús está hablando como siervo, que Marcos presenta a Jesús como siervo. Bueno, sí, eso está muy bien, ¿no? Por eso Jesús como siervo, como hombre, no sabía el día y la hora. Bueno, esa es una de las interpretaciones que le podemos dar a ese texto. Pero yo quisiera ir un poquito más allá. Y vamos a ver por qué. Mire, y esto lo dicen mucho los amigos trinitarios, binitarios, enoteístas y los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no puede ser Dios porque no sabe el día y la hora de su venida. Pero en Mateo capítulo 24 Jesús está demostrando sí ser Dios porque Él conoce lo que sucederá antes de su venida, durante su venida y después de su venida. Lo estamos viendo en Mateo 24 y 25. ¿No? Entonces sí, debe ser Dios, porque como Dios sabe todas las cosas. Dos, entonces dicen los amigos trinitarios y binitarios que Jesús no puede ser el Padre porque no conoce
las cosas, no conoce el día y la hora de su venida. Pero en Mateo 24 y 25 sí nos está diciendo que las conoce. ¿Sí mira? Entonces ustedes tendrían una contradicción, tanto testigos de Jehová como trinitarios y binitarios o dualistas. Tendrían una contradicción, porque en un texto muestra a Jesús que no lo sabe y otro texto muestra a Jesús que sí lo sabe. ¿Se contradice la Biblia? No, aquí no hay contradicción y vamos a explicar por qué. La Biblia me dice a mí, para en el caso de los trinitarios y dualistas, si Jesucristo, escúcheme bien, si Jesucristo no conoce el día y la hora de su venida, entonces no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Eso lo dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 verso 20, vamos a mirarlo allá. Primera de Juan capítulo 3 verso 20. Hermano, vaya apuntando esto por favor, para que usted tenga conocimiento de esto. ¿Cómo responderle a los testigos de Jehová cuando se le aparezcan en su casa? ¿Cómo responderle al trinitario esto? Bueno, de esta manera debemos respondérsela. Mire, la Biblia me dice que Dios sí conoce todas las cosas. Primera de Juan 3:20 dice: pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y aquí en 1 Juan 5:20 nos está diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Jesucristo sí es Dios, por lo tanto debe saber todas las cosas, debe saber aún el día de su venida. Observe bien, entonces así debemos responder a los testigos de Jehová. Sí es Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Es más, en la misma Biblia de los testigos de Jehová dice que Jesucristo es Dios. Por ejemplo, Juan 20:28, donde Tomás le dice a Jesús: Señor mío y Dios mío. En Isaías capítulo 9:6, donde dice: llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Cítele esto, mis hermanos, y mire, le muestra que allí Jesucristo sí es Dios. En Mateo capítulo 1, verso 21, Biblia de los testigos de Jehová, dice allí que Jesucristo es Dios, el Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios con D mayúscula, no es un Dios menor, no, es Dios con nosotros. Entonces, sí sabía todas las cosas. Es más, si usted analiza, aquí mismo en Juan capítulo 16, verso 30, vamos a leer, los discípulos le dicen a Jesús esto. Dice: ahora pues entendemos que sabes todas las cosas. Entonces Jesús sí es Dios. ¿Se observa? Sí es Dios. Y cuando usted lee aquí mismo en Juan, cuando él está hablando con Pedro, le dice estas cosas. Verso 15, capítulo 21, verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Escuche bien: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces el Señor Jesús sí sabe todas las cosas, y el único que sabe todas las cosas es Dios. Por lo tanto, podemos demostrarle a testigos de Jehová que Jesús sí sabe todas las cosas y que Él es Dios. Ahora, ¿cómo podemos entonces demostrar a los trinitarios y dualistas que Jesús entonces es el Padre? Y que como es el Padre, es Dios y Él sabe todas las cosas. Vamos a mirarlo. Recordemos que la Biblia nos dice a nosotros que Jehová es el Padre. Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Isaías 63:16 dice, vamos a leerlo: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Malaquías capítulo 1, verso 6, para que lo tenga pendiente. Allí dice que
Jehová dice, no, vamos a leerlo, por favor, vamos a ser muy literales aquí en la escritura, muy literales, seamos bastante literales con la escritura. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces Jehová es el padre. Y es aquí mismo, en Juan y en Mateo, que nos demuestra que Jesús es el Padre, es el Jehová del Antiguo Testamento. Leámoslo. Recordemos que Mateo en el capítulo 21 nos muestra a Jesucristo entrando en Jerusalén en un pollino hijo de asna. Y es aquí donde nos demuestra que Jesús es ese que entraría en Jerusalén en un pollino. Dice, capítulo 21, verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traémelos. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando usted analiza esto, encuentra que el que entraría en Jerusalén así, de esa manera, es Jehová. Zacarías 9:9, he aquí tu rey viene a ti, humilde, salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de animal de carga. Verso 14, Jehová será visto sobre ellos. Verso 15, los amparará Jehová su Dios. Verso 16, en aquel día los salvará Jehová su Dios. Entonces, ¿quién es ese que entraría en Jerusalén? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Es el único Dios, el cual es el Padre. Eso nos demuestra que Jesucristo literalmente es ¿quién? El Padre. Escuche bien, Jesucristo es el Padre. Y en el capítulo, vamos a leer acá, nos lo va a demostrar. Vamos a leer por acá, por favor. En el capítulo 13, en esta parábola, la explicación de la parábola de la cizaña, Jesús está demostrando que Él es el Padre, Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Leámoslo, por favor. Dice, capítulo 13, verso 36 de Mateo, dice, la explicación de la parábola de la cizaña dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, subraya Hijo de Hombre, refiriéndose a Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, subraye, ¿el reino de quién? Del Hijo del Hombre, y todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Sigamos aquí, verso 43. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, escuche bien, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ah? ¿De quién es el reino? Del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Padre. Entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Entonces con eso queda demostrado que Jesús, 2 textos, Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento y ese Jehová es el Padre. Por eso Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, en la explicación, se presenta como el Padre. Por eso sabe todas las cosas. Por eso en Mateo dice que nadie sabe el día y la hora de su venida, sino solo el Padre. Y Él es el Padre. Y más adelante demuestra o está diciendo, nos está diciendo en el capítulo 24 y 25, que Él conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Ahora, volvamos entonces a Marcos capítulo, vamos a Marcos capítulo 13. Cuando leemos nosotros esto, pues ya queda demostrado que Jesús es el Padre. ¿Sí? Y es más, tengo otro texto para darle. Lucas también lo dice. Vamos a leer Lucas. Recuerde, por favor, que Juan el Bautista vendría preparando el camino al Señor Dios de Israel. Y ese Jesús. Queda demostrado que Jesús es el Dios de Israel. Miremos. Capítulo 1, verso 13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento,
porque será grande delante de Dios. Mire, es que la Biblia demuestra que Jesús es Dios, y como Dios sabe todas las cosas. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Mire, Juan el Bautista iría delante del Señor Dios de Israel, y ese es Jesucristo. Recuerde que Juan dice que él es la voz de uno que clama al desierto: prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, quien dijo que vendría, es Jehová. Voz que clama en el desierto: prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. ¿Sí, mira? Y él vendría a salvarnos. Y dice aquí que Juan iría delante del Señor Dios de Israel. ¿Sí? ¿Quién es el Señor Dios de Israel? Jehová. Ese es Jehová. Y Jehová es el único Dios, el cual es el Padre. ¿Sí, mira? Entonces, ¿quién es Jesús? Es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Por eso conoce todas las cosas. Y en Lucas capítulo 13, vamos a leer allá, Lucas también recopila esta información diciéndonos que Jesús es el Padre. ¿Sí? O Jesús hace llamar al mismo Padre. Lucas 13, leamos aquí, verso 22 en adelante. Escuche bien, dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el Padre, escuche bien, después de que el Padre, ¿quién? El padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Aquí está demostrando que Jesús es el Padre, porque Él es el Dios de Israel, al cual Juan venía preparando camino. ¿Y cuál es el Señor Dios de Israel? Jehová, el cual es el Padre. ¿Sí, mira? Entonces la Biblia sí nos dice que Jesús es Dios y es el Padre, por eso sabe todas las cosas. Ahora, entonces, ¿cómo podemos nosotros explicar Marcos 13, 33? Bueno, el hermano Eliseo Duarte nos dice que aquí está hablando de Jesucristo como el siervo, por eso no, como hombre no sabía las cosas. Pero yo le quiero mostrar un camino distinto, se lo quiero mostrar. ¿Cómo así? Sí, porque aquí Jesús no está hablando de él, está hablando de los discípulos. Al referirse hijo, está hablando de los discípulos. Mire, dice el verso 32, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Recuerde que la Biblia nos está demostrando que Jesús es el Padre. Él es Dios y es el Padre. Proféticamente también lo mostramos. Es Dios. ¿Cuál Dios? El Jehová que vendría a salvarnos. Y Jehová es el Padre, ¿no? Entonces sí sabía, por eso sabía el día y la hora. Pero aquí no se está refiriendo a Él como Hijo. Se está refiriendo a sus discípulos. Y eso nos lo dice el verso 33. Mirad y velad, porque no sabéis. Ustedes no saben, es decir, el Hijo. No saben cuándo será el tiempo. Mirad y velad, porque no sabéis. Ustedes no saben cuándo será el tiempo. Les recuerdo algo. Los hijos de Israel son los hijos de Dios. ¿Y eso dónde lo dice? Éxodo, vamos a leer dos versos. Es Deuteronomio capítulo 14. Verso 1 dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, refiriéndose a Israel. 14:1 lo lee usted allí: hijos sois de Jehová vuestro Dios, refiriéndose a Israel. Y también lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 4. Vamos allá, por favor, Éxodo, capítulo 4. Apunte esto, mi hermano, mire, la escritura muy hermosa. Verso 22, mensaje a Faraón. Moisés le dice, o Dios le dice a Moisés: dile así a Faraón, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Entonces, cuando Jesús dice esto acá, no le está diciendo que él, se refiere a él, que él no sabe el día y la hora, porque sí lo sabe. Si Jesús no supiera el día y la hora, estaría mintiendo. Él sí lo sabe. Sí lo sabe. Se refiere a sus discípulos, que son sus hijos. Juan capítulo 13, verso 33, usted puede mostrar allí, puede mostrarlo y mirar que Jesús le dice a sus discípulos: hijitos. Juan capítulo 13, verso 33, hijitos,
así como se lo dije a los judíos, así se lo digo a vosotros. Y Juan le corresponde en su segunda carta, llamando a Jesús Padre. Dice, como el mandamiento que recibimos del Padre, que nos amemos unos a otros. Es allí cuando Jesús le dice a sus discípulos, hijitos, les está dando un mandamiento. Leámoslo. Hijitos, así como se lo dije a los judíos, se lo digo hacia vosotros. Donde yo voy, vosotros no podéis estar. Pero un mandamiento nuevo yo les doy, que se amen unos a otros. Entonces, Juan está demostrando que Jesús es el Padre, el cual les dio mandamiento. Y ellos son sus hijos. Por lo tanto, cuando habla aquí y dice que el Hijo no conoce el día y la hora, no se refiere a Él, porque estamos viendo de sobra que Él es el Padre, sino que se refiere a ¿quién? A sus discípulos, que son sus hijos. Nosotros que somos sus hijos. Dice, mirad, verso 33 nos da el contexto, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y autoridad a sus siervos y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Vuelve y lo dice. Velad, le está diciendo, porque ustedes son los que no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. A lo que vosotros os digo, a todos los digo, velad. Entonces, cuando dice el Hijo no sabe, no se refiere a Él como hombre, se refiere a nosotros, sus discípulos, sus hijos, tanto judíos como hoy nosotros que somos la iglesia. ¿Sí? Entonces, miren mis hermanos, importante conocer esto y así poderlo explicar en las Escrituras. Les recuerdo que tengo un libro donde usted puede ver esto, se llama Tratados de Unicidad. En los libros, usted puede conseguir los libros y hermano, aprender todo esto de la Biblia. Tratados de unicidad. Tenemos los libros La unicidad, la única verdad, es tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Y nuestro último libro, Tratados de Unicidad. Allí encuentra usted, hermano, en todo este libro encuentra cantidad de información de usted que puede estudiar y prepararse para poder dar estas conferencias. Poder abrir la Biblia delante de testigos de Jehová, delante de católicos, delante de trinitarios, delante del que sea y decirle, mire, por esto y por esto y por esto, y muchos temas más. Ya me pida sus libros al 318, escuche bien, vaya apuntando, 318-436-0745, si está aquí en Colombia, 318-436-0745. Si está en el exterior, le antepone solamente el 57, que es el código del país, más 57-318-436-0745. Llama y pide tus libros. Bueno, mis hermanos, ya saben, así podemos explicar nosotros por qué Jesús dice que Él no conoce, o como dicen ellos, ¿no? Los trinitarios, los dualistas, testigos de Jehová, ¿cómo que Jesús siendo Padre no conoce el día y la hora de su venida? Bueno, así lo tienes que explicar bíblicamente, el texto y el contexto. Dios te bendiga, no te olvides, por favor, ayúdame, colabórame compartiendo la conferencia. Y hermano, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, ¿sí? Ayúdanos a llegar a esos 100,000 suscriptores. Ya nos falta poquito, nos faltan cerca de 60,000. Bueno, ya casi completamos los 40,000, nos falta cerca de 60,000. Listo, entonces ayúdame, suscríbete al canal. Y si ves esta conferencia en nuestra página de Facebook, llamada Una Cita con la Verdad de la Biblia con Alex Cerrato, también apóyanos, dándole seguir a la página, compartiendo las conferencias y dándole un buen comentario. Por favor, comparte las conferencias, ayúdanos a llegar a millones de personas con esta información. Listo, esto es Una Cita con la Verdad de la Biblia. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.